Soy Antonio Castilla. Vamos a resolver un ejercicio de perspectiva isométrica de la selectividad de Madrid del año 2014. El enunciado dice: representar el dibujo isométrico respetando la posición del alzado en la perspectiva de la pieza dada por sus proyecciones normalizadas, según el Sistema Europeo de Representación, indicando aristas vistas y ocultas. Nos dan las tres vistas de alzado, planta, perfil izquierdo y la dirección desde la que se debe de ver el alzado en la perspectiva. Antes de nada, debemos de situarnos correctamente para que el alzado quede donde nos indican. Para aclararlo, simplifiquemos la pieza a un simple cubo. Debemos de colocar los ejes sobre las vistas y en la perspectiva para orientarnos correctamente. Siempre empezamos por colocarlos en la planta, pero primero nos situamos nosotros. Imaginariamente, para ver la pieza en la perspectiva, nos situamos mirando en diagonal. Tenemos cuatro posibilidades, pero en las dos posiciones superiores no veríamos la cara del alzado, luego es una de las dos inferiores. Si nos situamos a la izquierda, vemos que la cara del alzado queda a nuestra derecha, pero el enunciado nos pedía que quedase a la izquierda, por lo tanto estamos mirando desde la derecha y así el alzado queda a la izquierda. Ahora que estamos situados, colocamos los ejes en la esquina opuesta y los nombramos X e Y. Como el eje X está a nuestra derecha, también llamamos X al eje de la perspectiva que se dirige hacia nuestra derecha y el eje Y será el otro. Para situar los ejes en las otras vistas nos guiamos de dos reglas. Los ejes que son paralelos tendrán el mismo nombre, así que en el alzado el eje horizontal será el eje X, mientras que los ejes que estén uno a continuación del otro tendrán nombres distintos. Así, el eje vertical del alzado está a continuación del eje Y de la planta, luego tendrá nombre distinto. Pero como el eje horizontal es X, solo nos queda el eje Z. En el perfil se aplica igual. El eje vertical del perfil es paralelo al eje del alzado, luego tendrá la misma letra Z. Mientras que el horizontal está a continuación del eje X, por lo que será distinto, y solo nos queda la letra Y. En la perspectiva, el eje vertical siempre será Z. Ya nos hemos orientado, pasamos a dibujar la perspectiva. El enunciado nos pide expresamente un dibujo isométrico en vez de una perspectiva isométrica. Eso significa que no es necesario aplicar el coeficiente de reducción isométrico, por lo que podemos llevar las medidas de las vistas directamente. Existen muchas formas de hacer una perspectiva que depende de la forma general del objeto. Con una rápida mirada a las vistas vemos que se trata de un bloque con algunos entrantes o huecos. En estos casos suele ser útil dibujar primero el bloque macizo e ir rebajando los huecos. Tomamos las medidas máximas en el eje X y en el eje Y y las llevamos a sus respectivos ejes en la perspectiva. Con unas paralelas tenemos la base del bloque. Medimos la altura en la dirección del eje Z y hacemos cuatro paralelas al eje Z de la perspectiva con esa medida. Uniendo sus extremos tenemos el bloque macizo. En una perspectiva no se suelen dibujar las líneas ocultas porque arrojan mucha confusión al dibujo, pero en este caso nos piden que sí las dibujemos, así que las tres líneas que se encuentran en el origen de coordenadas las dibujamos a trazos. Continuemos con uno de los huecos. Por ejemplo, el rectángulo de la esquina inferior derecha de la planta. Lo relacionamos con el alzado y vemos que coincide con otro rectángulo. Y para determinar su forma definitiva lo relacionamos con el perfil, volviendo a comprobar que corresponde con otro rectángulo. Cuando las tres vistas están formadas por rectángulos, se trata de un hueco ortoédrico, o en un lenguaje más coloquial, un hueco cuadrado. Para dibujarlo, medimos el largo y el ancho de la planta, y llevamos esas medidas sobre la esquina superior de la perspectiva, y paralelas a sus ejes. Por esos puntos lanzamos dos paralelas a los ejes y tenemos la boca o salida del hueco por la parte superior. Tomamos del alzado su altura y la llevamos desde los cuatro vértices del rectángulo. Unimos sus extremos y borramos las líneas que dejan libre el hueco. Todas las líneas son vistas por estar frente al observador. Seguimos con otro, el rectángulo de la esquina superior izquierda de la planta. Siguiendo el mismo proceso, lo relacionamos con el alzado y el perfil. Y todos son rectángulos, luego es otro hueco ortoédrico. Al igual que el anterior, llevamos sus medidas y con paralelas a los ejes trazamos el hueco. Al estar en la parte trasera no se puede ver su interior, lo que dibujamos sus líneas a trazo excepto la parte que sobresale.
Pasamos al rectángulo de la esquina inferior izquierda de la planta. Si subimos verticales hasta el alzado, comprobamos que corresponde con un triángulo rectángulo. Con horizontales vemos que en el perfil es un rectángulo. Cuando dos vistas son rectángulo y otra un triángulo, tenemos una cuña, pero como está en el interior del bloque, es un hueco inclinado. Para dibujar esta forma se suelen cometer dos errores. El primer error es medir el ángulo y llevarlo a la perspectiva, pero eso es incorrecto, ya que ningún ángulo está en verdadera magnitud en la perspectiva. El segundo error es medir la hipotenusa del triángulo y llevarla a la perspectiva, pero las únicas medidas que se pueden tomar son las longitudes que sean paralelas a los ejes de la perspectiva. Por lo tanto, medimos el largo y el alto en el alzado, lo llevamos a la perspectiva y al unir sus extremos tenemos tanto la inclinación como la longitud con su correspondiente deformación. Para completarlo, tomamos el ancho en la planta y desde cada vértice del triángulo trazamos segmentos de esa longitud en paralelo a su eje. Como es un hueco, borramos la esquina inferior y el resto de líneas que quedan dentro del bloque las dibujamos con líneas de trazo. Solo nos queda el rectángulo de la parte superior derecha de la planta. Volvemos a relacionarlo con las otras vistas y comprobamos que se trata de otro hueco inclinado. Solo tenemos que repetir los pasos. Tomando su largo y alto del alzado para dibujar la parte inclinada en la perspectiva, con el ancho de la planta le damos profundidad, borramos la esquina exterior y marcamos las líneas interiores a trazo. Este es el resultado final. Construir un bloque o caja a la que después se le va sustrayendo partes es uno de los métodos para dibujar una perspectiva isométrica, pero existen otros que dependen de la forma general de la pieza, por lo que no se debe de considerar este como el mejor ni el único. En próximos vídeos lo comprobaremos. Un saludo de Antonio Castilla. No olvides suscribirte, pulsar en me gusta y visitar nuestra página trazoide.com.